Con el más reciente terremoto ocurrido en Turquía y Siria el 6 de febrero, ya podemos hablar de uno de los peores terremotos de la historia moderna de la humanidad, con un saldo de más de 55,000 muertos a la fecha de este video, y que tristemente, este número no hará más que aumentar. Los terremotos son el desastre natural que más miedo me da, porque no se puede predecir cuándo sucederá alguno. Solamente en cada zona sísmica, como por ejemplo Ciudad de México, tenemos la alarma sísmica, que nos da un margen de 1 minuto para poder salir y esperar que no sea un sismo fuerte. Por eso en esta ocasión he querido hablar acerca de los peores terremotos de la historia moderna. Y al hablar de los peores, me refiero a los sismos que más vidas humanas han tomado, no tanto en la intensidad del sismo. Por ejemplo, el de mayor intensidad jamás registrado ocurrió en Chile en 1960, con una intensidad de 9,6. Este terremoto tomó la vida de 2,000 personas, por lo cual no entraría en esta lista, porque hay aún peores. Y también solamente hablaré de terremotos modernos. El más antiguo de la lista data del año de 1948. Por último, el terremoto de 1985 en Ciudad de México no estaría en un top 10. Quedaría en un puesto 11 u 12 si hablamos de los que más vidas humanas han tomado. En el terremoto del 85, las cifras apuntan a que la cantidad de decesos fue de entre 20,000 a 40,000 personas. Bueno, ahora sí, comencemos con este listado. Obviamente desde el máximo respeto. Comenzando con este trágico listado, nos encontramos con el terremoto de Manji Rudbar. Sucedió en 1990, un jueves 21 de junio, a las 12:30 de la noche, hora de Irán. Azotó aquella noche con una magnitud de 7,4. Este terremoto tuvo varias afectaciones en la capital Teherán y varias ciudades importantes en el norte de Irán. Se estima que las víctimas mortales fueron de entre 35,000 a 50,000 y entre 60,000 a 105,000 heridos. También se estima que hubieron entre 105,000 a 400,000 desplazados. Vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí, para hablar de cómo se mide la intensidad de los terremotos. Anteriormente lo conocíamos como escala Richter, pero actualmente ya no es así. ¿Por qué? No sé. Pero ahora se le conoce como escala de magnitud de momento, y se pone con este simbolito que les mostraré aquí. Pero también hay otra forma de medir, y es con la escala de Mercalli, o Mercalli, no estoy muy seguro, la cual se mide con números romanos. Aquí les dejaré una imagen de esta escala. Va desde el número romano 1 hasta el número 12, siendo este último el de peor intensidad de todos. Estas dos escalas son las que actualmente son utilizadas por sismólogos para medir la intensidad de los terremotos. Entonces, para terminar este primer puesto, el terremoto de Manji Rudbar, dentro de la escala de Mercalli, alcanzó un 10, el cual es considerado un terremoto con destrucción extrema. Continuando con el listado, nos encontramos al terremoto de Bam, de nueva cuenta en Irán, el cual azotó el sureste del país el viernes 26 de diciembre a las 5:26 de la madrugada, hora de Irán. Este y el anterior puesto han sido los peores que han azotado al país persa en la historia moderna. El terremoto tuvo una magnitud de momento de 6,6 y 9 en la escala de Mercalli. Este sismo fue muy destructivo en la ciudad de Bam, por lo cual el nombre del mismo. Se cree que el número de víctimas mortales fue de al menos 34,000, pero otras cifras apuntan a que fueron poco más de 50,000. Hubieron más de 200,000 personas heridas y hubieron 75,000 personas desplazadas. Gran parte de la destrucción fue debido a que las estructuras eran hechas de adobe y muchas no seguían las regulaciones impuestas en 1989. Irán es un país donde diariamente pueden ocurrir microsismos, prácticamente imperceptibles. Es considerada una zona sísmica activa, debido a que el país está justo entre la placa arábiga y la placa eurasiática. Este terremoto, junto con el anterior, son considerados los peores terremotos ocurridos en Irán dentro de la historia moderna. Probablemente no los últimos que sucedan en los próximos años, pero sí los únicos que veremos dentro de este listado. El terremoto de Armenia o Spitak sucedió un 7 de diciembre a las 11:41 am de 1988, con una magnitud de momento de 6,8 y en la escala de Mercalli un 10.
El epicentro fue en el norte de Armenia, la cual es una zona sísmica importante, que se extiende desde los Alpes hasta el Himalaya. Aproximadamente hubieron entre 25.000 a 50.000 víctimas mortales y más de 130.000 heridos. Gran parte de la destrucción fue debido a las malas estructuras en los edificios, que muchos de estos eran antiguos. Ciudades como Spitak, Leninakán y Kirovokan tuvieron múltiples daños. En ese entonces Armenia pertenecía a la URSS, así que en un principio no hubo respuesta humanitaria, debido a la Guerra Fría, hasta que Mikhail Gorbachev, último líder de la URSS, pidió formalmente ayuda humanitaria a la zona. El epicentro sucedió a 40 kilómetros de las montañas del Cáucaso, una falla entre la placa arábiga y la placa eurasiática. En toda esta zona ocurren temblores, como lo serían Turquía, Irán y Afganistán, pero no es tan común que ocurran en Armenia. Desde ese día ya se cuenta con sensores sísmicos en la zona para estar precavidos. En el octavo puesto nos encontramos al único de los dos terremotos que sucedieron en el continente americano, en este caso Sudamérica, y uno de los países que hablan español, Perú. El terremoto de Ancash sucedió el domingo 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, hora local. Este terremoto tuvo una escala del momento de 7,9 y en la escala de Mercalli un 9, o sea violento. Fue sentido en toda la costa y el departamento de Ancash. El sismo ocasionó que se desprendiera un casquete de hielo y piedras de la montaña Huascarán, que hizo que la ciudad de Santo Domingo de Yungay quedara sepultada, esto con sus 20.000 habitantes. Este sismo es el peor que ha sucedido en la historia de Perú, no por la intensidad, sino por el número de víctimas mortales, las cuales se calculan de entre 67.000 a 70.000 muertos y a más de 380.000 heridos. Como dato adicional, el terremoto que sucedió hace casi ya 2 meses en Turquía se encontraría en este puesto a la fecha de este video, pero las cifras de desaparecidos y víctimas hacen que lo más probable es que el terremoto en Turquía esté aún un puesto más alto en esta lista. Desde 1972 en Perú se creó el INDECI, el cual, aparte de prevenir a la población de futuros temblores, también conmemora este desastre cada 31 de mayo, con un gran simulacro a nivel nacional. Ocurrió en la provincia de Sichuan, China, el 12 de mayo del 2008 a las 2:28 de la tarde, con una magnitud de momento de 7,9, casi llegando a los 8, el primero en esta lista en alcanzar en la escala de Mercalli un 11. El epicentro fue a 80 kilómetros de la ciudad de Chengdu. La falla del terremoto tuvo una longitud de 240 kilómetros, por lo cual se pudo sentir en ciudades muy lejanas, como Shanghái o Beijing. Incluso se llegó a sentir en Tailandia y Vietnam. Este terremoto también fue el que mayor número de peligros geológicos jamás se ha registrado, con más de 200.000 deslizamientos de tierra y más de 800 lagos sísmicos distribuidos en 110.000 kilómetros cuadrados. El número de víctimas mortales se estima en 87.587, 374.000 heridos y 18.000 desaparecidos, siendo este el segundo terremoto que más vidas ha tomado en la historia moderna de China, y que tristemente veremos otro puesto que de igual forma sucedió en China más adelante. El terremoto dejó al menos 4.8 millones de personas sin hogar. El terremoto de Sichuan se originó en la falla de Longmen-chan, que está situada en la placa tibetana. Lo peor de todo fue después del temblor. Esto debido a que hubo muchos deslaves, lo cual ocasionó que lugares donde había lagos, represas y ríos quedaran estancados, por lo cual el agua comenzó a desbordarse. Varias comunidades se debieron evacuar para no tener más pérdidas humanas. Conocido como el terremoto de Kashmir o Cachemira en español, también es conocido como el terremoto del subcontinente indio o el terremoto del norte de Pakistán. Ocurrió el 8 de octubre del 2005, a las 8:50 am hora de Pakistán. El epicentro fue muy cerca de la ciudad Muzaffarabad, capital de la región administrativa de Azad Kashmir. Registró 7,6 en la escala de magnitud del momento y un 11 en escala de Mercalli. Este es considerado el peor terremoto que ha sucedido en Pakistán, al menos en este último siglo. El número de decesos se calcula entre los 86.000 a 87.000.
y un número de lesionados de más de 106,000 personas. Este sismo afectó no solamente a Pakistán, sino también a la India y Afganistán. Por eso mismo también se llama el terremoto del subcontinente indio. Se estima que 4 millones de personas se quedaron sin hogar. El terremoto sucedió debido a que sobre Pakistán justamente está el cruce entre la placa eurasiática y la placa índica. De hecho, la falla que existe entre estas dos placas es la misma que creó la cordillera del Himalaya, donde se encuentra la montaña más alta del mundo, el Everest. En esta cuarta posición nos encontramos con el terremoto más antiguo de este listado, pero que ha sido uno de los peores. Sucedió en Turkmenistán, anteriormente parte de la Unión Soviética, el 6 de octubre de 1948, a la 1:12 de la madrugada. Alcanzó 7,3 en la escala del momento y con tan solo 7 en la escala de Mercalli, el más bajo dentro de este listado, que un 7 es considerado un terremoto muy fuerte. El epicentro fue muy cerca de Ashgabat, la cual es la capital y ciudad con más población en Turkmenistán. Este temblor fue ocultado por la URSS, por lo cual no hubo tanta respuesta en ayuda humanitaria, y no se pudo responder de una manera adecuada para todo el desastre. Este terremoto ha sido el terremoto más fuerte jamás registrado en Turkmenistán. Las cifras de víctimas mortales se consideran que fueron de aproximadamente 110,000. Realmente no se encuentran tantos datos acerca de este suceso, porque en ese entonces la URSS censuró toda la información, y era en un tiempo donde era más complicado tener registro de las cosas. El que haya habido tantas muertes y que el terremoto no haya sido tan fuerte me hace teorizar que la mayoría de decesos fue debido a las malas estructuras, y además estamos hablando de un terremoto muy antiguo, por lo cual no había aún tanta información acerca de los terremotos. Entrando a los 3 peores terremotos de la humanidad en la historia moderna, tenemos el terremoto del Océano Índico. Este es el único de la lista que no se dio en tierra firme, sino que fue en medio del océano, y que principalmente el daño fue debido a los tsunamis consecuentes a este temblor. Probablemente este es el terremoto más famoso de la lista, principalmente por la película del 2012, Lo Imposible. Ocurrió el 25 de diciembre del 2004, hace ya 19 años. Eran las 7:58 am cuando el terremoto sucedió, con una magnitud de momento de 9,9 a 9,3 y con una escala de Mercalli de 9. El epicentro ocurrió en la costa oeste, en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. La falla ocurrió por la ruptura entre la placa de Burma y la placa índica. Masivas olas de más de 30 metros de alto comenzaron a azotar en las costas de los países aledaños al Océano Índico. Este terremoto se calcula que tomó la vida de al menos 227,898 personas en 14 países. El tsunami azotó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Incluso hubo muertes en África. Las muertes más lejanas registradas ocurrieron en Sudáfrica, a 8,000 kilómetros del epicentro, donde murieron 8 personas debido a los altos niveles de las olas en el mar. Si nos vamos a los países más afectados, el principal lo fue Indonesia, con más de 150,000 muertos, a quien le sigue Sri Lanka e India, con 35,000 y 18,000 decesos respectivamente. Además, no existe un dato exacto de personas desaparecidas y de los millones de personas desplazadas. En el segundo puesto tenemos al último terremoto que sucedió aquí mismo en el continente americano, y de igual forma en Sudamérica, aunque no en un país que habla español, sino francés. Sucedió un martes 12 de enero, a las 4:53 de la tarde, hora local. El epicentro del sismo tuvo lugar a tan solo 25 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana, en el pueblo de Leogán. Según los sismólogos, el terremoto haitiano tuvo una magnitud de momento de 7 y en la escala de Mercalli alcanzó el 10, o sea que fue un movimiento violento. Este terremoto es el peor que ha sufrido Haití desde 1770. El número de víctimas mortales se calcula de 316,000 personas, 350,000 heridos y más de 1.5 millones de personas que se quedaron sin hogar. Además, Haití es uno de los países más pobres de la región, por lo cual la afectación fue mucho peor. El terremoto se alcanzó a sentir en otros países de la zona, como la República Dominicana,
Jamaica y Cuba. El sismo se produjo en la placa tectónica del Caribe, que choca con la placa norteamericana, y justamente este cruce atraviesa por Haití. También en Haití hay dos fallas sísmicas importantes, similar a lo que es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Estas son la falla septentrional en el norte y la falla de Enriquillo en el sur. Esta última es donde se cree se originó el sismo, aunque recientemente se teoriza que el terremoto tiene un origen aún desconocido, de alguna falla sísmica aún no identificada. Y bueno, hemos llegado al primer lugar de este triste listado. Anteriormente mencionamos a China y les dije que este no sería el único puesto en la lista. Y pues sí, el terremoto más devastador de la historia moderna de la humanidad sucedió en el país asiático. Conocido como el terremoto de Tangshan, ocurrió en 1976 en la provincia de Hebei, en la ciudad de Tangshan. El sismo sucedió a las 3:42 de la madrugada, por lo cual prácticamente toda la ciudad se encontraba dormida. Según las cifras oficiales de China, estiman 242 víctimas mortales, pero en cifras extraoficiales se cree que las víctimas fueron muchísimas más, hablando de más del triple de personas, hablando de hasta 650,000 decesos. El terremoto tuvo una magnitud de momento de 7,5 y en escala de Mercalli alcanzó 11, tan solo un peldaño abajo del número más alto. El 85% de los edificios en Tangshan quedaron completamente destruidos o con algún daño estructural. Prácticamente todo el sistema de alcantarillado quedó destruido. 15 horas después de la primera sacudida, en la tarde de ese mismo día, una segunda réplica de 7,9 en escala del momento sacudió de nuevo a China y terminó de destruir lo poco que quedaba en pie. Es considerado el segundo peor terremoto en la historia de la humanidad, tan solo por detrás del terremoto de Shaanxi, que de igual forma sucedió en China en 1556, donde se registraron 830,000 muertos. Y bueno, amiguirris, espero que les haya gustado el video. La verdad, para mí fue complicado hacer este video por tanta destrucción y sufrimiento. Aparte de que le tengo fobia a los terremotos. ¿Qué otro tipo de video les gustaría ver por aquí? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, compartir el video y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.